Bienvenidos a un nuevo video. El título del tema de hoy es Moisés en Egipto. Moisés se destacó durante los primeros años de la historia bíblica. La providencia divina le preservó la vida. Dios obró mediante una madre emprendedora y una hermana solícita. Cuando la hija del faraón encontró al bebé Moisés en la cesta de juncos, le pidió a su madre hebrea que lo cuidara y le pagó por ello. ¡Qué bendito desafío para una joven madre exiliada y esclava! Jocabed tuvo solo 12 años para enseñar a su hijo a orar, a confiar en Dios y a honrarlo, y moldear su carácter para una vida de servicio. Durante años, Moisés fue entrenado en las cortes reales de Egipto. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y hechos. Es lo que dice el capítulo 7, versículo 22 del libro de Hechos. Cuando Moisés maduró como hombre, tomó una decisión consciente que cambió su vida y el curso de la historia. Y de la historia en general, y más aún de la historia del pueblo de Dios. Leyendo Hebreos capítulo 11 del versículo 24 al 29, piensa en lo que Moisés dejó atrás y lo que tuvo que enfrentar a cambio. Trata de contemplarlo desde su posición antes que tomara la decisión. ¿Qué dejaba y qué decidió aceptar al irse? Esta pregunta se refiere cuando Moisés decidió abandonar Egipto. Claro que había asesinado a un hombre y hubo un problema por ello, pero Moisés decidió dejar su vida de príncipe egipcio para tomar la vida de un esclavo hebreo. Hebreos 11 del 24 al 29 dice: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando dice invisible se refiere a Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Egipto era una de las potencias más grandes del mundo antiguo en ese momento, si no la más grande. El río Nilo propiciaba una tierra tan fértil que Egipto, lleno de cosechas, era una nación rica y poderosa. Y el mismo Moisés habría estado al frente de este reino. Es difícil imaginar cuán tentador debió haber sido para él el atractivo del mundo, el mundo de Egipto y todos sus tesoros en sus primeros años. Seguramente, la adoración, los placeres, las riquezas le habrán resultado tentadores. Sin duda, es probable que hubiese sido muy fácil justificar el hecho de quedarse en lugar de compartir su suerte con un grupo de esclavos despreciados. Y sin embargo, ¿qué hizo? Como dice la Escritura, eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. ¿Y qué decir de las aflicciones? Una parte importante del libro de Éxodo trata de las luchas y las pruebas de Moisés, quien incluso después de todo lo que pasó, no pudo cruzar a la tierra prometida. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números capítulo 20, versículo 12. Sin embargo, al final, todos sabemos que Moisés tomó la decisión correcta, aunque a veces debió haberse preguntado si realmente era así. Desde una perspectiva mundana, Moisés debería haberse quedado en Egipto. Sin embargo, como cristianos, se nos ha dado una visión de la realidad que nos lleva mucho más allá de este mundo. Cuando el mundo nos tienta, ¿cómo podemos mantener el cuadro completo siempre ante nosotros? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos?